Hola, buenos días, queridos amigos y amigas. Espero que os encontréis bien en esta semana con la ayuda de Dios. Me gustaría que juntos pudiéramos abordar otro tema de las Escrituras, una enseñanza práctica, ¿verdad? Y que necesitamos recordar. Y, por supuesto, no solamente recordar, sino también tener claridad. Las Escrituras, la palabra de Dios nos trae claridad. Es esa lámpara que alumbra nuestro camino, como decía el salmista, ¿verdad? En el Salmo 119. Por tanto, vamos a ver qué nos dice Dios por medio del apóstol Pedro en la segunda carta. Vamos a hablar de dos temas principales. Uno es la experiencia y el otro es la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer a partir de este versículo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue dada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, aquí el apóstol Pedro está abordando dos cosas. Una es la experiencia que él tuvo, que la registran varios evangelistas, concretamente Mateo. Por ejemplo, podemos ir al capítulo 17 y ver esa experiencia. Dice que ellos fueron testigos, 3 de los discípulos, de los apóstoles, de los escogidos por Dios, cuando Cristo estuvo en esta tierra. Fueron testigos estos apóstoles, 3 de ellos, de una experiencia sobrenatural de parte de Dios. Esta experiencia, vamos a ir un momentín a ver qué experiencia fue. Mateo 17, por favor. Mateo 17 nos dice que 6 días después de algunos acontecimientos, Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, escogió Jesús a estos discípulos y los lleva a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Fijaos, aquí Cristo les da una muestra de su gloria, les da una muestra de su deidad, les da una muestra de su magnificencia y se transfigura delante de ellos. Transfigurarse es cambiar el aspecto, mostrar realmente quién es alguien. Es, de alguna manera, sacar lo escondido, mostrar lo profundo del ser de algo o de alguien. Y en esta ocasión Jesús muestra su gloria, muestra su deidad, muestra todo su poder intrínseco en él. Y fijaos que dice que no solamente le muestra su gloria, sino que encima de Dios Padre envía una aparición de Elías y de Moisés, hablando con Jesús. Dice que entonces Pedro le dijo: Señor,
estaban en éxtasis, estaban sobrecogidos de la gloria de Dios y de ver también eh, a Moisés, de ver a Elías. Y cuando me refiero a la gloria de Dios, me estoy refiriendo a la gloria de Cristo mismo, ¿no? Porque sabemos que Él es la segunda persona de la Trinidad. Y Moisés y Elías estaban hablando con Jesús, y mientras Pedro estaba diciendo esto, que es bueno para nosotros que nos quedemos aquí, o sea, ya no necesitamos nada más, estamos en el cielo, estaba pensando a lo mejor Pedro, estamos en la gloria, y realmente estaban en una expresión de la gloria de Dios. Dice que mientras él estaba diciendo estas cosas, una nube los cubrió, la presencia de Dios mismo les cubre, y escuchan que una voz que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, porque habían visto una expresión de la gloria de Dios. Entonces, en la segunda carta de Pedro, Pedro, cuando está hablando sobre esta experiencia, él está diciendo que han visto con sus propios ojos la majestad de Cristo, la gloria de Cristo, una expresión, una parte de la gloria de Cristo. No vieron toda su gloria, ni mucho menos. Pero entonces, y que escucharon la voz de Dios Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice: y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto es experiencia. Es una experiencia de parte de Dios, una experiencia sobrenatural, una experiencia visible, audible y palpable, en la cual ellos, nos dice Mateo, como hemos leído, que se postran, que al escuchar esa voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, se postran, caen en tierra. O sea, no es postrarse así lentamente, arrodillarse, no, es que cayeron en tierra, es que se sintieron como muertos, porque la ley decía que nadie podía ver a Dios y vivir. Nadie podía estar en la presencia de Dios y vivir. Aquí ellos entendieron que Cristo, Jesucristo, aquel que los llamó, aquel que los guiaba, era el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Y ya os digo, esto es experiencia que tuvieron estos tres apóstoles, estos tres discípulos, pero luego nos habla de la palabra. Y aquí no nos está hablando de una palabra de hombre. Aquí nos está diciendo que tenemos también la palabra profética más segura. O sea, sobre toda palabra de hombre está la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Dice: a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, a la cual hacemos bien, repito, en estar atentos. Tenemos que mirar cada día la palabra de Dios, tenemos que escudriñar cada día la palabra de Dios, tenemos que meditar cada día en la palabra de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios para poder conocer al Dios de la palabra. Y dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hemos visto cómo Pedro relata su experiencia junto con otros dos discípulos, Juan y Jacobo, creo que era, y luego dice la palabra, o sea, por encima, porque dice: tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, más seguro que las experiencias que podamos tener como cristianos y que necesitamos, Dios lo sabe, pero al fin y al cabo nuestra vida cristiana es una vida de fe. Y cuando tenemos esa fe que viene de parte de Dios,
Dios nos permite tener experiencias, a veces experiencias sobrenaturales. Pero más importante que esas experiencias, o mayor que esas experiencias, es la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Toda escritura, decía Pablo en 2 a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 17, es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que todo hombre, toda mujer sea perfecto, es decir, completo, ¿verdad? Y enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando está diciendo la palabra profética, está diciendo que la palabra viene de Dios, porque dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fijaos si es importante también el Espíritu Santo habitando en la vida nuestra, querido hermano y querida hermana, porque el Espíritu Santo también nos revela de alguna forma. La profecía no solamente es la profecía que anuncia lo por venir, sino la profecía, como decía Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 14, que es para edificación, consolación y exhortación. Es decir, la palabra leída y predicada fielmente, literalmente, sin añadir, sin quitar. Por supuesto, haciendo una buena hermenéutica, sacando aplicaciones prácticas, pero al fin y al cabo es la palabra de Dios. Es más seguro que las experiencias, más seguro que la palabra de los hombres, más seguro es que cualquier palabra que podamos escuchar. Muchas sectas salieron de las experiencias. No, yo vi un ángel, no, los mormones, testigos de Jehová, los adventistas, no. No, nosotros vimos o tal persona recibió esta palabra, pero si esa palabra contradice la palabra de Dios, deséchala, querido hermano, querido amigo. Por favor, estate atento a la palabra de Dios, a lo que es más seguro, a lo que no es inerrante, a lo que te va a guiar junto con el Espíritu Santo, te va a guiar al cielo. Por supuesto que hemos sido salvos por la obra de Jesucristo, pero Cristo, como decía Juan, es el Verbo encarnado. La palabra, el Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. Y tenemos el privilegio de tener esa palabra profética más segura. Cristo mismo nos dio ejemplo. Cuando Él fue tentado, fijaos, por Satanás, Él le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo, al que tú enviaste. Pero ¿cómo vamos a conocer si no estamos atentos a esa palabra más segura? No la estamos mirando, meditando en ella, deleitándonos en ella, ¿no? Admirando esa palabra, ¿no? Para aplicarla en nuestra vida, para que el Espíritu Santo produzca esos frutos de justicia, ¿verdad? Por tanto, una cosa es la experiencia y otra cosa es la palabra. La palabra de Dios es lo mejor, por encima de la experiencia, que también es necesaria, pero siempre que venga de parte de Dios. Y cuando viene de parte de Dios la experiencia, nunca va a contradecir la palabra de Dios. Así que nada más, te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, si Dios lo permite.